Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 3 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20. En el primer episodio vimos cuál es el flujo de trabajo, cuál es la filosofía de FL Studio para crear música, y en el episodio anterior vimos cómo agregar sonidos e instrumentos a nuestro channel rack. Muy bien, vamos a retomar entonces en lo que nos quedamos en el video anterior. Vamos a seleccionar un canal nuevo, vamos a agregarlo acá. Vamos a seleccionar en packs, voy a seleccionar en drums, kicks, uno que me guste. Por ejemplo, este lo voy a arrastrar y lo voy a soltar. Así fue como les enseñé una de las formas de agregar sonidos nuevos al channel rack. Y también voy a agregar un instrumento. Voy a ponerle aquí clic derecho sobre un canal, insertar y luego un FL Keys. Un FL Keys, como les comenté también en el video pasado, es un piano. Muy bien, entonces vamos a aprender a hacer una edición básica dentro del channel rack. Ustedes pueden seguir agregando cuantos sonidos quieran, más instrumentos, pero necesitamos aprender primero a hacer algunas modificaciones básicas. Muy bien, lo primero, estos botones que ven acá es lo que se conoce como un secuenciador a pasos. Es decir, aquí tenemos 4, 8, 12, 16. Tenemos 16 pasos que al llegar al final se vuelven a repetir. Si seleccionamos aquí el modo de patrón y le damos play, podemos ver, llega al 16 y vuelve a comenzar. Muy bien. Y cuando yo doy clic sobre alguno de los focos o alguno de estos botoncitos, le estoy diciendo al programa que cuando la barra de tiempo pase sobre esa línea, va a disparar el sonido que tengo asignado a este canal. Vamos a darle play. Muy bien, suena ahí todo desordenado. Con clic izquierdo encendemos el botón y con clic derecho lo volvemos a apagar. Podemos dejarlo oprimido, tanto el izquierdo como el derecho, para rellenarlo y para borrarlo. Muy bien, vamos a colocar un kick al principio de cada uno de los 4 golpes. Damos play. Es un ritmo bastante básico. Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar el tempo. El tempo se define como el número de golpes que vamos a escuchar dentro de un minuto. Lo normal depende del género, pero actualmente oscilan más o menos en 128 si estamos hablando de música electrónica. Si estamos hablando, por ejemplo, de música clásica, pueden que sea 200. Si estamos hablando de reggaetón, puede que sean 100. Eso ya dependerá del género que ustedes quieran hacer. Vamos ahora a poner un clap en el segundo y el cuarto golpe. Es un ritmo bastante básico. Ahora vamos a hacerlo en un hat. Esta vez va a ir, digamos que en medio de donde están los golpes del kick. De esa forma, damos play. Como vieron, es muy fácil con el secuenciador a pasos hacer algunos ritmos utilizando canales que tengan golpes de batería. Por ejemplo, aquí vamos a poner nada más este de una tarola, de un tambor para complementar. Y se pueden controlar algunos parámetros básicos. Si vamos aquí donde tenemos estos este botón y luego estos dos perillas, vamos a poder controlar algunas cosas. Por ejemplo, si doy clic sobre este, estoy aplicando lo que dice un mute, es decir, estoy silenciando este canal. Lo volvemos a encender. Esto nos sirve cuando de repente hay muchos sonidos al mismo tiempo y queremos silenciar algunos para concentrarnos en otros. También si dan control, aquí muchas veces podrán ver encendido cuál es la tecla que están oprimiendo. Tengo control y doy clic izquierdo. Ahí estoy haciendo lo opuesto. Estoy silenciando todos los demás excepto al que le acabo de dar clic. Si volvemos a hacer lo mismo, control y clic, se encienden de nueva cuenta todos los demás.
Dentro de su teclado, uno de los atajos más útiles es la barra espaciadora. La barra espaciadora sirve de veces de play y de stop. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en un instrumento hago lo mismo? Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí y acá. Ok, vemos que al llegar a este momento va a reproducir el sonido que está cargado en este canal, que es un piano, pero no estamos controlando ni la longitud de la nota, ni el tono de la nota, el volumen de la nota, no estamos controlando muchas cosas. Esto se hace en el piano roll, pero vamos primero paso a paso. Otro de los controles que vemos acá es el panorama. Vamos a tomar esta y lo vamos a mover todo hacia este lado. Deberían de escucharlo todo completamente a la izquierda. Ahora vamos a llevarlo al lado opuesto. Ahora lo están escuchando del lado derecho. Cada uno de los canales tiene su propio control de panorama. Después tenemos esta otra perilla que es el del volumen. Solamente den clic, sosténganlo y lo mueven arriba o abajo. Supongamos que ya hicieron algunos movimientos y quieren regresar todo a como estaba. Ok, existen diferentes atajos. Uno es dar clic derecho sobre el control que quieres regresar a su posición predeterminada y dar clic en reset. Otra es utilizar la rueda del mouse y oprimir ese botón de la rueda del mouse cuando estamos señalando uno de los controles. Por ejemplo, este está completamente a la izquierda. Me posiciono sobre él, doy clic sobre la rueda del mouse y regresa a su posición predeterminada. De esa forma es muy fácil deshacer los cambios. Si solamente es un cambio el que quieren deshacer, por ejemplo ahí, basta con oprimir Control Z. Pero esto solamente funciona una vez. Lo puede hacer y rehacer. Después vamos a ver cómo deshacer más cambios, pero con esto solamente para la parte básica. Algo que nos puede ayudar bastante es cuando ya tenemos muchos sonidos y los queremos agrupar o organizar dependiendo del tipo de sonido que sea. Por ejemplo, así. Tengo ya esta cantidad de sonidos. Y digamos que tenemos un patrón, algo así por el estilo. No estoy haciendo nada en específico, solo estoy encendiendo varios botones. Para tener un poco más de control, entonces con esto podemos moverlos arriba abajo, los canales, y también podemos cambiarlos de color, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, tenemos este, es un snare, y se parece mucho a este. Podemos ponerlos juntos. Así que seleccionamos el canal, dando clic sobre su indicador. Luego oprimimos la tecla Alt, y con las flechas damos arriba abajo. De esa forma lo podemos colocar donde nosotros queramos. También si dan clic derecho podemos cambiar el color y renombrarlo. Vamos a, por ejemplo, cambiarle el nombre a Snare 2. Damos Enter. También pueden dar clic sobre la rueda del mouse directamente sobre el canal. Pueden cambiar el nombre, pueden seleccionar un color. Incluso pueden añadir algún icono que les sirva para organizar todo de una forma más visual. Esto simplemente es para la organización. Podrá no parecer importante, pero en proyectos grandes, cuando ya comienzan a agregar cada vez más sonidos e instrumentos, esto les va a ayudar a tener una buena organización y que no se pierdan dentro de su propio proyecto. Otra de las cosas que pueden hacer
es seleccionar varios canales al mismo tiempo. Digamos que queremos tomar estos 4 y cambiarles el color. Vamos a seleccionarlos con clic derecho. De esa forma se queda encendido el botón de cada uno. Nos vamos en la parte de aquí arriba, que son las opciones del Channel Rack. De hecho, esta ventana la pueden mover a donde ustedes gusten. Muy bien, aquí ya podemos ir a donde dice color seleccionado. Lo pueden hacer de forma aleatoria o pueden hacerlo de forma degradada. Eligen el color de inicio, el color de final. Y tienen un color degradado. De esta forma también les ayuda a tener mayor organización. Otra de las funciones que tiene FL Studio es que se pueda hacer un grupo. Nos vamos de nueva cuenta a las opciones del Channel Rack y seleccionamos donde dice Group Selected. De esta forma podremos hacer un grupo que contenga solamente a los canales que yo seleccioné y aquí aparece. Podemos después cambiar a la vista de todos o los que no tienen grupo. Y esto también es una herramienta de organización. Muy bien, ahora ya sabemos cómo organizar, cómo moverlos del lugar, pero necesitamos tener un poco más de control sobre las notas y sobre las cosas que estamos haciendo con cada una de ellas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar este en solo. Clic, control, clic. Solamente vamos a escuchar el clic. Seleccionamos el canal y vamos a dar sobre este botón que dice editor gráfico. En esta parte izquierda pueden darse cuenta de cómo se llama cada una de las cosas que están seleccionando o que están indicando con el cursor. Ahí dice Graph Editor. Vamos a darle clic y nos va a mostrar diferentes propiedades del canal que estoy seleccionando. Por ejemplo, esta es la nota, la velocidad o el volumen, y tenemos algunos otros que ya nos estaremos viendo en otro video más a fondo. En este caso solamente vamos a meternos con el volumen. Digamos que queremos que vaya bajando de volumen. Vamos a dar clic, lo puedo sostener o puedo dar clic directamente en el volumen que quiero tener. Y por ejemplo tenemos ese dibujo. De esa forma tenemos un poco más de control sobre las notas. Si por ejemplo introduzco una nueva, también la puedo modificar. Otro de los controles es el panorama. Podemos mandarlo izquierda o derecha. Muy bien, esto es un sonido de percusión, pero nos interesaba hace un momento el piano. Si yo activaba las notas de esta forma, vamos a encenderlo. Vamos a seleccionar aquí donde dice nota y vamos a darnos cuenta de cuál es la nota que está tocando. En este caso estamos en C5. Podemos tomar la nota y desplazarla a otra parte. Vamos a dar play. Muy bien, vamos a hacer algo similar con otro sonido. Tenemos este. Queremos, por ejemplo, llenar todos, uno sí, uno no. Vamos a dar clic derecho y podemos seleccionar aquí algunos que ya son predeterminados. Por ejemplo, llenar cada 2 pasos, cada 4, cada 8. Vamos a seleccionar cada 2 pasos, cada 4, cada 8. De esa forma podemos hacerlo bastante rápido. Vamos a modificar sus notas.
Y muy bien, allá tenemos un patrón de una subida de tono. Digamos que esto lo queremos hacer también en otro sonido. Por ejemplo, es este canal. Pero para ya no hacerlo exactamente igual, podemos seleccionar el canal y vamos a darle clic derecho y podemos copiar lo que hay en estas notas. Ahora vamos sobre el canal que vamos a pegar y damos en Paste. Y ahora ya tenemos exactamente lo mismo. Solo que esta vez está siendo interpretado por el otro sonido. También si lo quieren hacer más rápido pueden dar Control C, es el atajo rápido para copiar, y seleccionando el canal pueden dar Control V. De esta forma pueden hacer algunas modificaciones bastante rápidas. Vamos a escuchar todo. Esto es una forma muy básica de hacer ediciones dentro de FL Studio con los sonidos que ya fueron cargando. Hasta aquí vamos a dejar este pequeño video para que ustedes se pongan a experimentar un poco y conozcan más de las herramientas básicas de edición. Pero bueno, si queremos hacer melodías, esto no es suficiente, y ya en el siguiente video vamos a ver el piano roll. En el piano roll es donde escribiremos la partitura para cualquier otro sonido que nosotros queramos hacer. Pueden componer acordes, pueden componer arpegios, melodías, etcétera. Así que eso sería todo por este video. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario, un me gusta, compartirlo. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar también aquí abajo en los comentarios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos estamos viendo en la próxima.